Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para los profesores de América Latina interesados en el campo de la evaluación en educación. Hoy me ha correspondido iniciar con la unidad alrededor de qué significa ser un par evaluador y quiero dejar en claro que mi intervención va a estar sobre todo enmarcada en una reflexión de un profesor universitario. Vamos a utilizar como referentes algunas agencias de acreditación, pero corresponde única y exclusivamente a mis juicios de valor sobre lo que representa la evaluación desde la perspectiva del par. Quiero que arranquemos entonces con esta pequeña frase que de alguna manera resume el papel del par evaluador, ¿cierto? La labor de ese par evaluador es la de un constructivista de la educación, edificando puentes entre la realidad presente y la excelencia futura, sobre las columnas del conocimiento, la reflexión y el mejoramiento. Entonces, quiere decir que esa labor de ese par evaluador, de alguna manera, es una construcción, un constructor de educación que avanza desde ese conocimiento, un conocimiento propio en su campo disciplinar, un conocimiento de las metodologías de la evaluación, puede reflexionar alrededor de ellos y, súper importante, puede desarrollar caminos o construir caminos de mejoramiento. Algunos referentes de las agencias de acreditación nos hablan, por ejemplo, en este caso el CNA, Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, nos habla que como miembros destacados de sus comunidades académicas, los pares pueden reconocerse en primera instancia por la forma en la que realizan las tareas propias de su campo. Pares son además representantes de la cultura académica, es por ello que se les reconoce como pares académicos, hacen parte de la comunidad disciplinar y por eso los diálogos se pueden suscitar. También nuestros amigos de la ANEAES de Paraguay, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, nos hablan que se les denomina pares, pues se trata de personas que comparten entre ellos y con el cuerpo académico que se desempeña en la carrera la cultura propia de la disciplina o profesión. Están familiarizados con el lenguaje y con la filosofía de la carrera, pero a nivel institucional también familiarizados con el entorno universitario y las dinámicas. Aquí nuestros colegas de CONEAU de la Argentina nos hablan que el accionar de los pares evaluadores es uno de los ejes fundamentales sobre los que se apoya el proceso de acreditación. Entonces, permite determinar este juicio, el grado de ajuste de una carrera o de la institución al perfil de calidad establecido por los estándares, por los referentes, por lo que se entiende en la comunidad académica en el concepto de calidad. La Comisión Nacional de Acreditación, CNA, la CNA de Chile, nos expresa que estos pares aportan la mirada externa y un juicio calificado por su experiencia y trayectoria, constituyen un aporte sustantivo y complementario al proceso de evaluación desarrollado al interior de la unidad, objeto de análisis, programa, institución, en general sistema universitario. Entonces, queda claro que este trabajo pone el acento en una evaluación externa, pero siempre desde las identidades y las filosofías también un poco de la disciplina, de la institución. Aquí quiero presentarles muy rápidamente la evolución de las agencias de evaluación y acreditación en los últimos 10 años. Podemos ver nosotros cómo se complementa, por ejemplo, la autoevaluación cuantitativa con la autoevaluación cualitativa, cómo hemos pasado en un primer momento de centrarnos en insumos, ahora, como ustedes pueden ver, resultados, impactos, logros, la evaluación normativa complementada con la criterial, y todos estos elementos que ustedes pueden ver por este lado ha sido parte de la trayectoria de las agencias en general de América Latina y como hoy por hoy nosotros estamos observando también que además de lo anterior hemos llegado a los componentes de impactos, logros, resultados, evaluación multidimensional. Antes específicamente se podía hacer una visita presencial, ahora con los cambios vertiginosos que han ocurrido en los últimos tiempos, pues también las visitas orientadas a través de tecnologías de la información y la comunicación cada vez más son frecuentes. Entonces, esto de una u otra manera signa el estado de avance de estos procesos que, sobre todo en América Latina, tienen 20, 30 años, la consolidación de los sistemas nacionales de acreditación, y que hoy más que nunca estamos pasando
de insumos, procesos, a poder valorar resultados, poder valorar impactos, a poder valorar logros en el ánimo de poder construir y ayudarle a construir a las instituciones referentes de trabajo siempre desde una perspectiva de mejoramiento. Uno de estos ejemplos tiene que ver también con los resultados de aprendizaje. Anteriormente se centraba mucho en los conocimientos, ahora ha cambiado también un poco, se ha complementado desde una perspectiva de resultados de aprendizaje. Entonces es por este motivo que estas comunidades de pares evaluadores deben tomar como punto de partida, por supuesto, los criterios, la normativa, pero adicional a esto, entender la identidad institucional. Adicional a esto, entender las dinámicas alrededor del sistema universitario que están visitando, que están acompañando. Entender que la misión institucional es diferente, es característica, representa una filosofía institucional en cuanto hay unos insumos que aportan esa misión institucional que van de toda manera a asignar los desarrollos de una institución. Por eso no es lo mismo estar en una universidad pública que en una universidad privada o en una universidad confesional o en una universidad regentada por determinada comunidad, porque lo que ocurre es que esta misión institucional es distinta, es contextualizante y por ello el par evaluador debe tener como punto de partida, como eje central de su análisis, esa coherencia con la misión institucional, con los postulados institucionales, con el planteamiento en los planes estratégicos de desarrollo y cómo esto se va ejecutando en el día a día del quehacer académico. Entonces, bien, esto plantea que además de los insumos inherentes a la evaluación normativa, a la evaluación criterial, que aparece en desarrollo de las agencias de acreditación, también el ejercicio del par evaluador desde una profunda reflexión, desde un profundo conocimiento y epistemología también, debe conocer la misión institucional, qué tipo de institución, qué tipo de programa está visitando, para que de esa manera los aportes sean absolutamente relevantes. Quiero a continuación mostrarles en sentido general, muy rápidamente, esto que le hemos denominado el MECPE, o Modelo de Evaluación Contextualizada desde el par evaluador. Y quiero presentarles entonces, como lo decíamos, una intersección que ocurre entre el contexto institucional y la evaluación normativa y la evaluación criterial, que normalmente es lo que ocurre en el ámbito de las agencias nacionales de acreditación. Hay unos criterios, hay unas dimensiones, hay unos factores que deben ser analizados, contrastados a la luz de las consideraciones de una institución o de un programa. Pero todo esto tiene un sustento, si nos vamos un poquitico atrás, en los postulados de la evaluación educativa. Entonces, por ejemplo, estas definiciones de evaluación que ustedes podrán ver ahí no son posibles si no tenemos como referentes autores, referentes alrededor del concepto de la evaluación educativa, como puede corresponder a Tyler, Scriven cuando nos habla de la evaluación sumativa y formativa en el año 67, Stafford y Shinfield en el 95, cuando nos hablan del modelo también contextualizado que utiliza insumos, producto, proceso, Posner también. Entonces, quiero decirles entonces que a partir de toda esta contextualización de la evaluación educativa es que es posible el trabajo de un par evaluador. El par evaluador no solamente está enfocado en las guías, los procedimientos y los manuales, sino que es una persona que reflexiona en torno a la institución, pero que también tiene un bagaje desde la perspectiva de la evaluación en educación, que tomando unos postulados como los de Nonaka y Takeuchi sobre la gestión del conocimiento, podemos identificar cierta similitud entre lo que llamamos la medición con el dato, la calificación alrededor de la información y la evaluación desde una perspectiva de conocimiento institucional. Por ello, el par evaluador debe avanzar desde la medición, debe poder tener esos datos o esas informaciones en contexto cuando se hacen esos análisis
de los progresos de las instituciones, de los programas, se está emitiendo una calificación en tanta información que es, pero hay que avanzar un poco más allá a la perspectiva de la evaluación. Evaluación sumativa, evaluación formativa, en todo sentido, una evaluación sistémica. Y de eso nos habla este modelo, entonces, de una evaluación sistémica. El par debe, además de los conocimientos como profesor universitario, como referente en su disciplina, debe tener conocimientos sobre la evaluación en educación. ¿Y por qué les digo esto? Porque podemos identificar en sentido general dos enfoques alrededor de los elementos que tienen que ver con esta autoevaluación o con estos ejercicios de certificación. Un primer momento que podemos identificar a través del enfoque en requisitos, una gestión documental, que podríamos denominar un poco más desde una arista, un ángulo certificativo, pero aparece otro enfoque o momento que tiene que ver con la acreditación de alta calidad. Entonces aquí hablamos de una mejora permanente, por eso tiene sentido el plan de mejoramiento institucional, por eso tiene sentido los planes de acción de los programas, por eso tiene sentido un continuo, un permanente de mejoramiento a la luz de lo que se identifica en un ejercicio de autoevaluación cuando identificamos fortalezas y oportunidades de mejora. Muy bien, pero entonces esta evaluación educativa, de alguna u otra manera también debe tener en consideración una manera, una forma, una cosmovisión en la que el par y las comunidades académicas ven el mundo. Aquí voy a tomar unos referentes en la MUGOD que hablan un poco de los enfoques racionales. Y yo quiero discutir esto un poco, introducir esto, porque estamos observando realidades del fenómeno educativo. Una realidad, una representación abstracta de esa realidad está ocurriendo a la hora de emitir un juicio. Por lo tanto, el fenómeno educativo, el sistema universitario es observado. Es decir, la realidad educativa, el fenómeno educativo es observado. Pero también esa realidad es medible como consecuencia de la minimización de la subjetividad. Es medible, podemos desarrollar hipótesis para poder medir cosas. Claro, no todo se podrá medir, pero habrá maneras de construir hipótesis plausibles sobre lo que las mediciones representan. La realidad del fenómeno educativo de la institución está organizado, hay relaciones, hay principios, y la realidad es explicable como consecuencia lógica de que esté organizada. Este es un enfoque un poco más investigativo, de investigación educativa, como soporte a la evaluación educativa. Es decir, que siempre, como ustedes pueden observar aquí, hay unos lentes que nos colocamos a la hora de mirar una institución y representa la manera en la que el par evaluador, a través de todo ese análisis y en representación de las agencias o del organismo de acreditación o de evaluación, está haciendo sobre una realidad que tiene objetos, que tiene sujetos, pero que ante todo representa una filosofía institucional. Si eso es así, entonces tendremos que comprender también que estamos en el campo de las ciencias de la educación y la evaluación está dentro de ese campo de las ciencias de la educación. Los objetivos de la ciencia en sentido estricto tienen que ver con abarcar la realidad, es decir, comprender la realidad y controlar la realidad. Por eso es que nosotros, desde una perspectiva de investigación educativa, vamos a tener que explorar como pares evaluadores, vamos a tener que describir como pares evaluadores y vamos a tener que explicar. Tiene sentido, porque cuando, por ejemplo, se desarrollan visitas in situ a las instituciones o a los programas, estamos en un modo de aplicar métodos exploratorios en investigación educativa. Ejemplo, estudio sobre el terreno, ¿cierto? Ejemplo, observación sistemática, corresponde a los métodos exploratorios de investigación educativa y los estamos aplicando como pares evaluadores. Ejemplo, los métodos descriptivos, cuando se analizan tendencias gráficas, se identifican asociaciones entre variables, deserción, matriculación, inscritos. Eso es métodos descriptivos de investigación educativa.
Cuando estamos desde la arista, por ejemplo, de la evaluación de impacto, que por ahora está también tomando gran relevancia en las agencias de acreditación y en los ejercicios de los pares evaluadores, pues muy seguramente estamos en los métodos explicativos de la investigación educativa, que tienen la pretensión de describir relaciones de causalidad. Es por ello que la evaluación educativa, la evaluación que hacemos como pares, está circunscrita a la lógica de la investigación educativa, con métodos exploratorios, con métodos descriptivos, con métodos explicativos, que habrá que saberlos de alguna manera aplicar para poder llegar a un juicio de valor sobre lo que representa la institución en un programa. Aquí podrán ver ustedes este hombre de Vitruvio, 1490, obra cumbre del Renacimiento, Leonardo da Vinci, y este es conocido como el canon de las proporciones humanas, canon de las proporciones humanas. ¿Y por qué quiero traer esta analogía? Porque precisamente en esta canon de proporciones humanas se decía, por ejemplo, que no importaba si una persona era grande, si era pequeña, si era altica, si era gordita, independientemente de eso, la proporción se mantenía, la proporción se mantenía. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la medida entre la barbilla y donde empieza la raíz del cabello es un sexto de la altura total de una persona. Que el centro natural de toda persona es el ombligo, por ejemplo. Entonces, este ejemplo nos sirve a nosotros para hablar de la coherencia institucional. Ese es el fundamento, que el pensamiento institucional sea simétrico, esté articulado con el lineamiento institucional y que a su vez el lineamiento institucional, como en esta cascada que pueden observar, se alinee con el accionar institucional, como en el hombre de Vitruvio. Independientemente de las medidas que tenga, la proporción se debe mantener. Que de una u otra forma nos está hablando de la coherencia. Independientemente si somos una institución pequeña, un programa pequeño, se tiene que mantener la coherencia, articulación entre lo que se piensa, se dice y se hace en el ámbito de las instituciones de educación superior. Lo que se piensa, los pensamientos institucionales, el lineamiento institucional y el accionar. Todo esto debe poder estar articulado. Entonces, si tomamos esto como una premisa, el par evaluador debería tener unas características deseables. Perdonen si soy un poco reduccionista, por efectos de tiempo he tratado de hacer una síntesis, pero por supuesto podemos seguir en diálogo para ampliar cualquier información. Entonces, hay unas características deseables en ese par evaluador para poder de alguna forma tener unas miradas, unas cosmovisiones. Una de esas es el distanciamiento. El par evaluador debe emitir esos juicios, debe poder comprender las dinámicas institucionales, pero siempre garantizando este distanciamiento para no sesgarse en esas afirmaciones. Es decir, con cordialidad, con amabilidad, pero desde una perspectiva epistemológica y disciplinar, también va a tener que guardar ciertas distancias para no sesgarse. Por otro lado, también aparece la objetividad. Y más que objetividad del par evaluador, yo prefiero hablar de la minimización de la subjetividad, porque la objetividad viene de la palabra objeto. Es como si estuviéramos haciendo, o un objeto estuviera evaluando otro objeto. Aquí son sujetos evaluando sujetos, como en el acto del profesor al estudiante o del estudiante al profesor. Es decir, que se privilegia mucho más hablar de minimizar la subjetividad, más de que alcanzar la objetividad. Todo proceso evaluativo es por naturaleza subjetivo, porque se hace entre comunidades, entre sujetos, y va a tener rasgos siempre prominentes de subjetividad. ¿Qué minimiza esa subjetividad? Información. ¿Qué minimiza esa subjetividad? Contrastación. ¿Qué minimiza esa subjetividad? Tener todo el cuerpo de esto que hemos denominado también el rigor científico y el rigor metodológico. Tiene que ver esto con una secuencia de pasos que el método científico de la evaluación en educación se aplique correctamente, así como el método científico de investigación
la secuencia de los pasos claramente determinadas van a tener que ver con este rigor académico del par evaluador. Y esto no sería posible si el par evaluador no tiene también esta característica que es supremamente importante. Desde el razonamiento aristotélico, pasando Descartes y demás, este par evaluador va a tener que desarrollar procesos de deducción, pero también procesos de inducción. ¿Por qué de deducción? Porque contrasta lo que les había mencionado, las leyes, contrasta los lineamientos institucionales, el pensamiento institucional con el día a día, con el quehacer. Hay unos postulados fundamentales que el par está colocando en contrastación, pero además también tiene que tener la característica de inducción, es decir, desde los diálogos, desde los actores, poder aportar para la construcción general del concepto que representa la valoración de la institución. Toda vez que entonces eso es un ejercicio inductivo, que tener de los dos, deducción e inducción. También este par evaluador va a tener o debe desarrollar las características de síntesis. Y para nosotros como profesores universitarios, a veces es más fácil el análisis que la síntesis. A veces podemos comunicar mucho más nuestras ideas de manera alargada que poder sintetizar. Que si le dicen a usted, tiene 3 minutos para explicar ese concepto. Ahí no es tan sencillo porque va a requerir que esta persona haga un ejercicio en el cual valore cuál es la preponderancia, cuál es la importancia, la ponderación de cada una de las cosas que observó. Para evaluador, entonces, los dos. Síntesis, análisis. Los dos. Por un lado, deducción, por otro lado, inducción. De lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Por eso es importante ese razonamiento, que tiene también sentido a medida que ese razonamiento se acompañe del pensamiento crítico. Pensamiento, no criticones, no volvernos quejosos, no quejarnos por todo, sino pensamiento crítico. Reflexionar desde una perspectiva de pensamiento crítico implica desde el mismo concepto encontrar oportunidades de mejora, pero de manera científica, de manera articulada, con base en criterios, con base en fundamentos. Y el par evaluador debe tener otra de las características que me parece importante señalar, y es la curiosidad. Para explicar un poco el concepto de la curiosidad, he traído este ejemplo. Por favor, pónganle un poquitico ahí de atención al ejemplo. Se hacen operaciones matemáticas para concluir que 2 es igual a 1. Si quieren, luego lo pueden repasar, ponen el video en pausa, pero después de estas operaciones matemáticas se concluye que 2 es igual a 1. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo 2 puede ser igual a 1? Aquí hay un error. Pero si nosotros no tuviéramos el conocimiento matemático de que 2 evidentemente no es igual a 1, pues pasaría de largo esto, pasaría de largo. Lo que hace que nosotros tengamos cierta curiosidad de saber qué fue lo que hizo el profesor Gabalán aquí, es que sabemos de entrada que 2, ese postulado de 2 igual a 1 no es cierto. O sea que debe haber algo aquí que no esté bien aplicado. En este caso, es algo que se conoce en el mundo de la matemática como la indeterminación. 0 sobre 0 es indeterminado. Y por eso 2 da igual a 1. De la misma manera, el par evaluador, solamente el conocimiento le va a permitir despertar la curiosidad. El conocimiento institucional, el conocimiento en evaluación educativa, el conocimiento de los estándares, el conocimiento de los criterios de las agencias. Ese conocimiento es el que despierta una curiosidad científica, despierta una curiosidad académica. No es una curiosidad cotidiana, no es una curiosidad mundana, sino que es una curiosidad científica. La curiosidad científica siempre se sustenta sobre los postulados que tienen que ver con lo académico, con lo epistemológico, con lo disciplinar. Debe tener conocimiento. La creatividad sin conocimiento no tiene sentido desde una perspectiva académica. Entonces, bien, quiero cerrar esta corta intervención hablándoles un poco de una manera jocosa también, de los 10 errores a jamás cometer siendo un par evaluador. Errores que he visto o he sospechado que se pueden llegar a cometer
y que los traigo de una manera jocosa, precisamente por si en algún momento los vamos a cometer o estamos rodeados en un entorno que se pueden cometer, tener ciertas precauciones, no nos vamos a cometer. Error número 1. Resulta que cuando somos nombrados para evaluar una institución o un programa, puede que tengamos conflicto de interés y es una obligación nuestra declararnos inhabilitados porque eso representa claramente un sesgo al proceso de evaluación. Si hemos sido profesores de esa universidad, si tenemos relacionamiento ya un poco más familiar, un poco más emocional con una institución o con un programa, es deber nuestro de entrada, apenas recibamos la postulación por alguna agencia, por algún ente, por algún organismo, manifestar esta situación porque pone claramente en riesgo una evaluación lo menos subjetiva posible. No voy a hablar de objetivo porque ya les he hablado de lo que significa la objetividad en evaluación en educación. Lo menos subjetiva posible. Entonces, no declararse inhabilitado es el primer error. Vamos a pasar al segundo error. Llegar a evaluar sin haberse leído el informe de autoevaluación. Error craso. Siempre que hemos sido asignados a un ejercicio de autoevaluación, lo primero es leerse el informe de autoevaluación. Parece algo básico, parece algo apenas que hay que hacer, ¿no? Pero a veces se ven ciertas prácticas en las cuales es necesario que se lea mucho mejor el informe de autoevaluación. Es una obligación del par evaluador leerse este informe, porque de esta manera puede profundizar en los diálogos. No va a hacer preguntas tan espurias o no va a hacer preguntas tan básicas y tampoco va a hacer preguntas que ya están en el informe, porque si no le van a contestar, señor Par, es una manera decente de decirle no leyó el informe, le van a decir, eso no encontrarán en el informe. Pero lo que le están diciendo en últimas es que usted no puso la atención para leer el informe, ni tampoco de interés. Error número 3. Solicitar más información de la que usted está dispuesto a revisar. Error número 3. Así como cuando somos profesores y colocamos más trabajos de los que podemos calificar o de los que podemos valorar, pues esto es una mala práctica. Uno solamente, la máxima de un profesor es que solamente vamos a colocar los trabajos que podemos o que estamos en capacidad de calificar porque el papel de la realimentación es fundamental en todo proceso evaluativo. Entonces, no solicitemos información, documentos, plantillas, guías, contratos y demás de todos, porque además de poner en una esquizofrenia a la institución o un programa, es posible que el par evaluador no tenga todo el tiempo para valorar toda esa información. Así que solamente solicitar la información que estamos dispuestos y que de acuerdo a los criterios y a los requisitos del modelo de acreditación se debe valorar, no más, no menos. Error 4. Demostrar nuestra gran experticia hablando demasiado. Es importante que tengamos en ese diálogo con las instituciones, más que hablen ellos, más que hablen los programas, pero en algunas ocasiones he visto que podemos pecar un poco de pares evaluadores cuando hablamos demasiado, cuando recomendamos muchas cosas o cuando simplemente hacemos gala en nuestros conocimientos, en nuestras intervenciones, que está bien, que muy seguramente ellos ya lo saben o que nos presentamos de manera extensa en nuestras hojas de vida, ellos ya lo saben. Y además para el caso no es muy relevante. Lo que nos convoca en ese momento es valorar la calidad de la institución, valorar la calidad del programa y ya habrá otros mecanismos para que usted pueda socializar la experticia que tiene en conferencias, diplomados, cursos y demás que usted dicte. Pero ese momento es un momento de evaluación. Por lo tanto, eso nos lleva al origen del error número 5, no saber escuchar. No saber escuchar. Esto es importantísimo. El par evaluador debe saber escuchar. Muchas veces podemos tener preguntas preparadas en un libreto, pero los actores, a través de las entrevistas, ya nos han dicho en esas preguntas. Y ahí quedará usted muy mal si pregunta algo que ya le han dicho, ¿cierto? Si aborda una pregunta y de entrada le dicen usted esa pregunta, como le había dicho o como había mencionado, eso políticamente lo que quiere decir es no me prestó atención. Y le voy a repetir
lo que ya he manifestado. Entonces, hay que saber escuchar. Si ya nos contestan alguna de las preguntas, pues sencillamente pasamos a otra y profundizamos en otro sentido. Pero una de las características fundamentales es saber escuchar. El evaluador tiene que saber escuchar. Error número 6. Son 200, no mentira, son 10, como lo he dicho. Error número 6. Cuando le solicitamos a los demás que respeten el tiempo y nosotros no lo hacemos. ¿Cierto? Entonces, estamos urgidos de tiempo, por favor, avance. Y cada 5 minutos, cada 2 minutos, cada 3 minutos, estamos interrumpiendo nosotros, ¿cierto? Y como es una cada como sugerencia, podríamos decir, tienen ustedes tanto tiempo para presentar lo que quieren presentarnos, y a partir de ahí vendrán unos diálogos, unas preguntas. Pero no estar interrumpiendo porque si no, casi siempre colapsan los tiempos de las entrevistas y termina una sensación no muy buena de que no ha habido un respeto por el tiempo, por la participación, sobre todo porque ha sido culpa nuestra, no propiciarlo. Entonces, respetar el tiempo es fundamental en una labor de evaluación externa. Por otro lado, el error 7, que ya todos en general lo sabemos, pero a veces se nos olvida un poco, es exteriorizar comparaciones. Y lo hablo exteriorizar porque, claro, uno en nivel interno podrá estar haciendo sus análisis, sus conclusiones, pero exteriorizar comparaciones con nuestras instituciones o similares, pues definitivamente denota que no estamos teniendo en cuenta la realidad o el contexto de las instituciones. Estamos prestando la debida atención a lo que representa esa institución y ese programa como un paradigma de la disciplina. No estamos teniendo esa institución como lo que representa en el ámbito de la universidad. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta esto, no exteriorizar comparaciones con la institución o en mi institución han hecho esto o están desarrollando. Muchas veces los padres lo hacen por ayudar, ¿cierto? Pero no está bien estos procesos de comparación. Error número 8. Replicar sin triangular lo que le dice la comunidad académica. Entonces muchas veces hay entrevistas, muchas veces hay escenarios para que la comunidad se exprese y de manera, digamos, inmediata, sin filtro. En alguna ocasión estuve en alguna visita en la que el par empezó a manifestar casi que un pliego de peticiones. Y la verdad es que el par evaluador tiene una profunda labor, pero nada tiene que ser eso con ser un vocero. No es un vocero ni es un mensajero. Es una persona que a la luz de la contrastación, de la triangulación, puede validar las características de las informaciones que recibe para saber si constituyen un juicio de valor o constituyen sencillamente una percepción. Una cosa es una percepción y otra cosa es una evaluación. Una cosa es una percepción y otra cosa es un juicio de valor. Error número 9. Y sobre todo en este momento que estamos viviendo en la acreditación o los sistemas de acreditación en América Latina, hablar de evaluación de impactos y las debidas consideraciones metodológicas. Miren, la evaluación de impacto requiere sobre todo un tratamiento especial porque está, como lo decía hace un rato, ya circunscrita a los métodos explicativos de la investigación en educación. Por lo tanto, hay unas relaciones de causa y efecto. Los métodos explicativos son de causalidad. Entonces, para probar la causalidad, y sobre todo en el campo de las ciencias humanas, sociales y de la educación, habrá que tener escenarios factuales y contrafactuales. Lo contrafactual es qué hubiera pasado con aquella comunidad si no hubiera tenido acceso a ese programa, a esa formación, a esa investigación. Y eso requiere unas elaboraciones metodológicas un poquito más avanzadas que no pueden ser tomadas a la ligera. Entonces, por eso lo menciono, con las debidas precauciones del concepto de evaluación de impacto. Y error número 10, enfocarnos solo en lo que nos sentimos cómodos para hablar o preguntar. Como yo soy especialista en muestreo, entonces voy a preguntar cuál fue el método estadístico utilizado, si fue aleatorio, simple, sistemático, por conglomerados, estratificado, para tomar las encuestas de opinión de la comunidad. Y me voy por ahí y hablo de eso. Pero finalmente, claro, uno siempre va a hablar de lo que conoce, pero está en el par evaluador tratar de tener una mirada un poco más holística, un poco más integradora
y no solamente hablar de aquellas cosas que conoce, sino hacer un poquitico más de esfuerzo por entender en el conglomerado de la institución que representa un mayor énfasis, una mayor profundidad, un mayor valor tanto para la institución como para el proceso de aseguramiento de la calidad. Muy bien, entonces ya para finalizar quiero, si me lo permiten, hablar de esta pequeña historia. Un grupo de ciegos se acercaron a un animal grande en una aldea. Un lugareño les dijo que ese era un elefante. Un ciego preguntó, ¿y cómo es el elefante? Así que decidieron tocarlo para averiguar. Uno de ellos tocó una de las patas y dijo, es como un pilar, es decir, como una columna. El otro, el abdomen, exclamó, no, es como una pared. El tercero, la trompa, y vociferó, se equivocan, es como una manguera. ¿Por qué presento esta historia de manera final? Porque el par evaluador debe ser estas tres personas y más. Debe ser estas tres personas y la cuarta y la quinta y la sexta para poder analizar el objeto de investigación desde un todo y la comunicación o la comunión del todo con sus partes. Por eso quiero decirles, ya de manera final, a título de reflexión, es que este par evaluador es por naturaleza un pensador con visión sistémica, con visión holística, con visión integradora. Como lo diría desde el pensamiento complejo Edgar Morin, con visión hologramática, con la recursividad, con el principio dialógico. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Quedamos abiertos a los diálogos. Ahí tenemos el contacto si quieren seguir con este diálogo y poder profundizar en otros elementos que quizás por el tiempo no tuve la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias y que disfruten el resto de presentaciones de mis colegas que tienen supremamente interesantes. Un abrazo.